Buenas noches, ¿cómo estáis? Continuamos hoy con el capítulo 10 del libro rojo de Carl Jung. Nos quedan 2 capítulos, el 10 y el 11, para acabar con lo que se llama el libro primero, o Liber Primus. Luego empezaremos con el segundo, que es un poquito más largo. El capítulo de hoy es Instrucción, que nos viene que ni al pelo, porque en el canal estamos trabajando, leyendo y explicando los chamanes mexicanos y cómo funcionaban, qué ocurría, mientras que con Carl Jung estamos revisando, escuchando todas las visiones que tenía y que anotaba en sus sueños. Para empezar este capítulo, quiero iniciarlo con una frase muy pequeña que se me ha ocurrido esta mañana y que dice así. Es una pregunta que yo me he hecho después de meditar. Es una sentencia corta y que cada uno la puede responder como quiera. Yo voy a dar varias interpretaciones que me he hecho, sin elegir, pero me las he hecho. Dice así: ¿y tú, que has estado allí, dime, cómo es la noche? Como veréis, es una pregunta muy corta que puede tener muchas respuestas. Puede tener respuestas que yo me he hecho o me he dicho. La noche será lo que yo quiera que sea la noche. Otra respuesta puede ser: allí no hay noche ni día. Otra pregunta puede ser: ¿y por qué la noche? ¿Y por qué preguntas por la noche? Yo en esta última lo he asociado la noche con todas esas cosas que me han ocurrido en mi vida, cosas, pensamientos, hábitos, emociones, que un día decidí que no las quería más y que me propuse transformar. ¿Por qué yo he asociado esas cosas que no me gustan con la noche? Pues debe de ser algo cultural. Porque lo cierto es que los sustos se los pega uno por la noche o por el día, da igual. Las actuaciones, esos hábitos que no nos gustan, en realidad suelen ocurrir por el día. Más que nada porque estamos más horas despiertos que dormidos. Yo os dejo la pregunta ahí, y tú que has estado allí, dime cómo es la noche, para que tratéis de responderla como queráis. Es un ejercicio parecido a lo que dice Krishnamurti, a lo que dice Neville Goddard, a lo que dice Joe Dispenza, de preguntarnos, a lo que dice Antonio Blay, preguntarnos el porqué de las cosas, el por qué reacciono así, el por qué soy obediente, el por qué soy un pequeño tiranito o gran tiranito, por qué soy celoso, envidioso, posesiva, controlador, controladora, por qué detono, por qué es tan fácil, en español de España, picarme, que a la mínima saltas, ¿por qué? ¿Por qué tengo esos pensamientos negativos en la mañana? ¿Por qué tenemos 60.000 pensamientos diarios, de los cuales 85% son negativos? Preguntároslo. Yo me lo pregunto, me encanta preguntármelo. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es un texto de C.S. Lewis que dice así, y que creo que define de alguna manera un estado general de siempre del mundo. Yo creo que ahora más que nunca, pero no solamente desde el campo o el terreno material,
En el material me refiero biológico, de conducta, de inteligencias, de economía, de política, de todo, de religiones, pero también tiene mucho que ver con el otro lado espiritual, con el lado espiritual o del descubrimiento de uno mismo, en el que nos hemos metido todos, en el que hay todo tipo de ideas, también hay ideologías, también hay religiones, estructuras, organizaciones, y que tiene mucho que ver con el libre albedrío. Y lo quiero leer, me lo leo para mí también, pero también lo quiero compartir con vosotros para que nos acordemos siempre ya de casi dos cosas que son pilares. Voy a añadir otro. Uno era la conciencia, pero el otro, o el primero si queréis, es el libre albedrío. El hecho del que hablábamos el otro día, de incluso en experiencias extrasensoriales, místicas, de visiones, genera libertad de decir que no. Nos lo decía el otro día, hablando de Pachita, Jacobo Greenberg. El libre albedrío, y no pasa nada. Y dice así: de todas las tiranías, una tiranía sinceramente ejercida por el bien de sus víctimas puede ser la más opresiva. Sería mejor vivir bajo varones ladrones que bajo entrometidos morales omnipotentes. La crueldad del varón ladrón a veces puede dormir. Su codicia puede en algún momento ser saciada. Pero los que nos atormentan por nuestro propio bien, nos atormentarán sin fin, porque lo hacen con la aprobación de su propia conciencia. Y cuando digo conciencia, esta es sin ese, porque es moral, de juicio, bien o mal, no es consciencia. Es más probable que vayan al cielo y al mismo tiempo que hagan un infierno de la tierra. Esta misma amabilidad duele como un insulto intolerable, ser curado en contra de la propia voluntad y curado de estados que no podemos considerar como enfermedad, es ponerse al nivel de aquellos que aún no han alcanzado la edad de la razón o de aquellos que nunca lo harán, ser clasificados como infantes, imbéciles y animales domésticos. Ahí tenéis el texto de C.S. Lewis, L-E-W-I-S. Este es el autor de las Crónicas de Narnia, por si os suena de algo. Dicho esto, comenzamos con el capítulo 10 del libro rojo, que se titula Instrucción, y dice así: a la noche siguiente fui conducido a una segunda imagen. Me encuentro en la profundidad rocosa que se me presenta como un cráter. Frente a mí veo la casa construida sobre columnas. Veo a Salomé caminar hacia la izquierda a lo largo de la pared de la casa, tanteando el camino como una ciega. La serpiente la sigue. Junto a la puerta se encuentra parado el viejo y me hace señas. Me acerco vacilante. Él le dice a Salomé que regrese. Ella es como una sufriente. No puedo encontrar nada de su sacrilegio en su esencia. Sus manos son blancas y su rostro tiene una expresión suave. Frente a ambos yace la serpiente. Me encuentro ante ellos, torpe como un muchacho tonto, dominado por la incertidumbre y la ambigüedad. El viejo me mira examinante y dice: ¿qué quieres aquí? Yo respondo: perdona, no es la impertinencia ni la presunción lo que me empuja hacia aquí. Estoy aquí como por casualidad, sin saber lo que quiero. Una nostalgia que ayer quedó rezagada en tu casa me ha traído hasta aquí. Mira, profeta, estoy cansado. Mi cabeza está pesada como plomo. Estoy extraviado en mi incertidumbre. He jugado lo suficiente conmigo mismo. Fueron juegos hipócritas
los que hice conmigo, y todos ellos se me hubieran convertido en repugnantes si en el mundo de los hombres no fuera astuto jugar el papel que los demás esperan de nosotros. Atentos a esta frase, porque habla de estar todo el tiempo pensando en el exterior. Fueron juegos hipócritas los que hice conmigo, y todos ellos se me hubieran convertido en repugnantes si en el mundo de los hombres no fuera astuto jugar el papel que los demás esperan de nosotros. Me parece como si yo fuera aquí más real, y sin embargo no amo estar aquí. Elías y Salomé ingresan sin decir palabra al interior de la casa. Yo los sigo de mala gana. Me atormenta un sentimiento de culpa. ¿Acaso es mala conciencia? Quisiera volver, pero no puedo. Estoy frente al fuego ígneo del cristal resplandeciente. En el resplandor veo a la Madre de Dios con el Hijo. Frente a ellos se encuentra Pedro en veneración. Luego Pedro solo con las llaves. El Papa con la triple corona. Un Buda sentado en el círculo de fuego con la mirada fija. Una diosa sangrienta con muchos brazos. Salomé está con las manos desesperadamente retorcidas. Me toca, es mi alma misma, y ahora veo a Elías en la imagen de la piedra. Elías y Salomé se encuentran sonriendo frente a mí. Y digo, este observar está lleno de tormento, y el sentido de estas imágenes me resulta oscuro. Elías, quiero pedirte, da luz. Elías se aparta en silencio y se adelanta hacia la izquierda. Salomé se dirige a la derecha hacia un pasillo de columnas. Elías me conduce hacia una habitación más oscura aún. Del techo cuelga una lámpara encendida de luz rojiza. Agotado, tomo asiento. Elías está parado frente a mí, apoyado sobre un león de mármol en el medio de la habitación. Como veréis, aquí hay una miríada de culturas y de asociaciones, pero hay unas cuantas, ya os digo, unas cuantas. Aquí hay cultura ancestral, hay cultura, yo diría que hasta íbera, hay cultura musulmana, islámica, hay cultura mitológica. Es la cultura que Jung ha ido acumulando durante sus lecturas, que leía muchísimo, sus viajes. Esto nos puede pasar a todos. Y no tiene por qué ser solamente por lecturas. Elías está parado frente a mí, apoyado sobre un león de mármol en el medio de la habitación. Elías dice, ¿tienes miedo? Tu incertidumbre hace que tu mala conciencia se sienta culpable. No saber es culpa. Sin embargo, tú crees erróneamente que el impulso al saber prohibido es la causa de tu sentimiento de culpa. ¿Por qué crees que estás aquí? No lo sé. Me sumergí en este sitio cuando sin saber añoré lo no sabido. Así estoy aquí, asombrado y confundido, y soy un necio ignorante. Experimento cosas maravillosas en tu casa, cosas que me asustan y cuyo significado me resulta oscuro. Y dice Elías, si no fuera tu ley estar aquí, ¿cómo estarías aquí? Y respondo, me invade el sentimiento de debilidad mortal, Padre mío. Estás eludiendo la cuestión, dice Elías. No puedo arrebatarte de tu ley. Y respondo, ¿cómo puedo arrebatarme de aquello que me es desconocido? Aquello que tampoco puedo alcanzar con el sentimiento ni con la idea. Dice Elías, mientes. ¿Acaso no sabes que tú mismo has reconocido lo que significa que Salomé te ame? Tienes razón. Me ha sobrevenido un pensamiento dubitativo e inseguro, pero lo había vuelto a olvidar. No lo has olvidado, pues ardía profundamente en tu interior. ¿Eres cobarde? ¿O no puedes diferenciar suficientemente este pensamiento de ti mismo de manera que querías tomarlo para ti? El pensamiento fue demasiado lejos para mí, contesté, y yo rehuyo las ideas que vuelan lejos. Son peligrosas, pues yo soy un hombre y tú sabes cuán habituados están los hombres a ver los pensamientos como los más suyos propios, de manera que finalmente se confunden a sí mismos con ellos. Nos confundimos con los pensamientos, es lo que le dice.
¿Te confundirás con un árbol o un animal, dice Elías, por el hecho de que los miras y existen contigo en uno y el mismo mundo? ¿Acaso tienes que ser tus pensamientos porque están en el mundo de tus pensamientos? Atentos a esta frase. ¿Acaso tienes que ser tus pensamientos porque estás en el mundo de tus pensamientos? Formulémonos la pregunta nosotros. ¿Acaso tenemos que ser nuestros pensamientos porque estemos en el mundo de nuestros pensamientos? Pues tus pensamientos están, por cierto, tan fuera de tu sí mismo como los árboles y los animales lo están fuera de tu cuerpo. Comprendo, le digo, mi mundo de pensamientos fue para mí más palabra que mundo. Pensé que yo era mi mundo de pensamientos. ¿Acaso le dices a tu mundo de los hombres y a toda esencia fuera de ti, tú eres yo? Le dice Elías. Y respondo, ingresé a tu casa, Padre mío, con el miedo de un colegial. Sin embargo, tú me enseñaste la sabiduría sanadora. Puedo contemplar mi pensamiento también como estando fuera de mí mismo, el observador. Eso me ayuda a regresar a aquella espantosa conclusión que mi lengua rehúsa pronunciar. Creía, por cierto, que Salomé me amaba porque me parecía a Juan o a ti. Este pensamiento me pareció poco creíble, por eso lo deseché y pensé que ella me amaba porque yo era justamente muy opuesto a ti. Creí que ella amaba lo suyo malo en lo mío malo. Este pensamiento fue aniquilador. Elías calla. La pesadez yace sobre mí. Entonces ingresa Salomé. Se acerca a mí y pasa su brazo sobre mis hombros. Me toma, en efecto, por su padre, sobre cuya silla estoy sentado. No me atrevo a moverme ni a hablar. Salomé, sé que no eres mi padre. Sé que no eres el padre. Tú eres su hijo y yo soy tu hermana. Y respondo, ¿tú, Salomé, mi hermana? ¿Era esta la terrible atracción que emanabas, aquella innombrable perturbación ante ti, ante tu roce? ¿Quién fue nuestra madre? María, responde Salomé. ¿Es esto un sueño infernal? Digo, María, nuestra madre, ¿qué locura acecha en tu palabra? ¿La madre del Redentor, nuestra madre? Cuando hoy traspasé vuestro umbral, sospeché una desgracia. ¡Ay! Esta se produjo. ¿Acaso has perdido el juicio, Salomé? Elías, guardián del derecho divino, dime, ¿es un encantamiento diabólico de los abyectos? ¿Cómo puede ella decir algo así? ¿Os habéis ambos perdido el juicio? ¿O habéis ambos perdido el juicio? Vosotros sois símbolos y María es un símbolo. Solo estoy demasiado confundido para comprenderos. Y responde Elías, ¿puedes llamarnos símbolos con el mismo derecho con el que también puedes llamar símbolos a tus prójimos, si tienes ganas de hacerlo así? Pero nosotros somos tan reales como tus prójimos. No debilitas nada ni solucionas nada por el hecho de llamarnos símbolos. Me haces caer en una confusión terrible, respondo. ¿Vosotros queréis ser reales? Sin duda, somos lo que tú llamas real. Aquí estamos y tienes que aceptarnos. Tú tienes la elección. Permanezco callado. Salomé se ha alejado de mí. Miro dubitativo a mi alrededor. Detrás de mí arde una alta llama amarillo rojiza. Sobre un altar redondo. Alrededor de la llama se ha recostado la serpiente en círculo. Sus ojos destellan un reflejo amarillento. Me dirijo hacia la salida a tientas. Al entrar en la sala, veo un poderoso león caminar ante mí. Afuera reina una noche estrellada, vasta y fría. En esta frase final, afuera reina una noche estrellada, vasta y fría, a mí me ha servido, por eso he comenzado como he comenzado, a hacerme la pregunta, ¿y tú que has estado allí? Dime, ¿cómo es la noche? Admitir la propia añoranza no es cosa menuda. Muchos necesitan para eso un esfuerzo especial de su sinceridad. Demasiados no quieren saber dónde está su añoranza, pues se les presentaría como imposible o demasiado triste. Y no obstante, la añoranza es el camino de la vida. Si no admites tu añoranza, entonces
no te sigues a ti mismo, sino que andas por caminos extraños que son trazados por otros para ti. Así no vives tu vida, sino una vida extraña. Mas, ¿quién ha de vivir tu vida si no la vives tú? Mas, ¿quién ha de vivir tu vida si no la vives tú? Y aquí tenéis el porqué y la razón del segundo texto que os he leído. De todas las tiranías, una tiranía sinceramente ejercida por el bien de sus víctimas puede ser la más opresiva. Mas, ¿quién ha de vivir tu vida si no la vives tú? No solo es tonto trocar la propia vida por una extraña, sino que además es un juego hipócrita, pues nunca puedes vivir realmente la vida del otro, solo finges hacerlo y así engañas al otro y a ti mismo, pues solo puedes vivir tu propia vida. Si abandonas tu sí mismo, entonces lo vives en el otro. A través de ello te vuelves egoísta con el otro y así engañas al otro. Todos creen entonces que una vida así es posible. Sin embargo, es solo una imitación simiesca. Al ceder a tus ojos simiescos, contagias a otros, porque el mono estimula lo simiesco. Así tú y los otros se convierten en monos. Por la emulación recíproca, vives según la expectativa promedio, para la cual ha sido dirigida en cada época una imagen, un héroe a través de los antojos de imitación de todos. Esto es la masa. Esto somos nosotros perdiendo el libre albedrío. Esto es la historia del mundo. Disfrazada de materia, disfrazada de espíritu. Por eso fue asesinado el héroe, pues en él todos nos hemos convertido en mono. ¿Sabes tú por qué no puedes desistir de lo monesco? Por temor a la soledad y al sucumbir. ¿Sabes por qué no podemos desistir a lo monesco? Le damos la vuelta para decírnoslo. Por temor a la soledad y al sucumbir. Vivirse a sí mismo quiere decir ser tarea de uno mismo. Nunca digas que sería un placer vivirse a sí mismo. No será ninguna alegría, sino un largo padecimiento, pues tienes que convertirte en tu propio creador. Si quieres crearte, entonces no empiezas por lo mejor y lo superior, sino por lo peor y lo más profundo. Por eso, di que te repugna vivirte a ti mismo. El confluir de las corrientes de la vida no es alegría sino dolor, pues es violencia contra violencia, culpa y quiebra lo santificado. Yo esta visión, al final es una visión lo que está contando, no la comparto mucho, porque me gusta más, porque veo o he entendido a Dios siempre, a la energía, a la luz, como un ser benevolente. Es cierto que yo me he castigado, sí, con mis actos, con mis conductas, he sufrido, he hecho sufrir, sí, eso sí. Pero ahora que ya disponemos de la conciencia, o por lo menos del preguntarnos y observarnos, no acepto, no quiero, elijo no ver esa parte como dolor, sino como entendimiento. Pero esto es un matiz. Y no importa este matiz porque estamos leyendo a Jung, pero quiero introducirlo. La imagen de la Madre de Dios con el Hijo, que yo preveo, me anuncia el misterio de la transformación. Si el prepensar y el placer se unifican en mí, entonces surge de eso un tercero, el Hijo Divino, el cual es el suprasentido, el símbolo, el paso al otro lado en una nueva criatura. No me convierto yo mismo en suprasentido o símbolo, sino que el símbolo deviene en mí, incluso de tal manera que él tiene su sustancia y yo la mía. Así me encuentro como Pedro en veneración ante el milagro de la transformación y la realización de Dios en mí. El milagro de la transformación y la realización de Dios en mí. ¿A qué os suena esto? A Neville Goddard, el reino de Dios habita en mí. A pesar de que, por lo tanto, no soy yo mismo el Hijo de Dios, aún así
represento como uno que fue la madre para el Dios y a quien por eso, en nombre del Dios, le ha sido dada la libertad de ligar y el soltar. El ligar y soltar acontece en mí. Sin embargo, en tanto acontece en mí y yo soy una parte del mundo, acontece también a través de mí en el mundo y nadie puede impedirlo. No acontece, por cierto, en el camino de mi voluntad, sino en el camino del efecto inevitable. Esto es la ley de la atracción siempre funcionando. Acontece en el camino del efecto inevitable. Siempre está funcionando la entrega a través de nuestro pensamiento, que es vibración o conciencia o calidad o cualidad. Siempre estemos en lo positivo, en lo negativo, en el híbrido, en el combinado, en la paleta multicolor, en lo que queráis. El amo sobre vosotros no soy yo, sino el ser de Dios en mí. Cuando una llave cierro el pasado, con una llave cierro el pasado, con la otra abro el futuro. Esto acontece en la medida en que yo me transformo. Con una llave cierro el pasado, con la otra abro el futuro. Esto acontece en la medida en que yo me transformo. El mundo de posibilidades, infinitas posibilidades. Para progresar, para ascender, para ir hacia el otro lado, hemos de conocer, de hacernos con la llave que abre la puerta, que es la del cuestionarnos, revisar, comprender y trascender, para abrir la otra puerta. Incluso antes de que ocurra, tener ya la llave. Esto es lo que significa. El milagro de la transformación manda. Yo soy su servidor, en cierto modo, como el Papa. ¿Tú ves qué loco sería querer algo así de sí mismo? No rige para mí, sino para el símbolo. El símbolo se convierte en mi amo y soberano infalible, consolidará su dominio y se transformará en una imagen fija y enigmática cuyo sentido se dirige por completo hacia el interior y cuyo placer irradia hacia afuera como fuego flameante, un Buda en la llama. En cuanto me sumerjo en tal grado en mi símbolo, el símbolo me transforma de mí, uno, en mi otro, y en aquella cruel diosa de mi interior, mi placer femenino, mi propio otro, lo atormentador atormentado, lo demasiado atormentador. He interpretado estas imágenes lo mejor que puedo, con pobres palabras. En el momento de tu desconcierto, sigue a tu prepensar y no a tu deseo ciego. Pues el prepensar conduce a lo dificultoso que siempre debe venir primero. Al cuestionarnos. Esto es como cuando nos explica Joe Dispenza que a los 40 años más o menos el 95% de nuestros pensamientos y sentimientos y emociones son mecánicos y han convertido el cuerpo en mente. Y por eso a la hora de cambiar solo disponemos de ese 5% de conciencia y que nos cuesta a veces tanto sobreponernos porque es una lucha titánica. Obviamente se puede conseguir y lo conseguimos, pero es una lucha titánica. Eso es lo que quiere decir. En el momento de tu desconcierto, sigue a tu prepensar, a tu cuestionar, y no a tu deseo ciego, que es el acumulado, pues el prepensar conduce a lo dificultoso que siempre debe venir primero. Sí, antes de pasar al otro lado, hemos de revisar nuestra historia, que son nuestras emociones, es nuestra química, nuestros hábitos, el porqué de nuestra conducta, el despertar a la conciencia. Por cierto, en efecto viene. Si buscas una luz primero, caes en una oscuridad aún más profunda. En esa oscuridad encuentras una luz de llama débil y rojiza que solo da una claridad escasa, pero es suficiente para ver lo próximo. Llegar a esta meta, que no parece ser ninguna meta, es agotador. Y está bien así, estoy paralizado y por eso preparado para aceptar. Mi prepensar se apoya sobre el león, sobre mi fuerza. Nos está explicando esa visión que acaba de tener de la habitación del león, de Elías, de Salomé, de la serpiente, de Salomé como un poco decrépita, de Elías que lo cuestiona, con el que hemos empezado el capítulo.
Me atuve a la forma sagrada y no quise permitirle al caos quebrar sus diques. Creía en el orden del mundo y odiaba todo lo desordenado y lo no formado. Por eso, ante todo, tuve que comprender que mi propia ley me había traído a este lugar. Cuando el Dios devino en mí, pensé que Él era una parte de mí mismo. Pensé que mi yo lo abarcaba y por eso creí que era mi pensamiento. De mis pensamientos pensaba, sin embargo, que eran partes de mi yo. Así me asenté yo mismo en mis pensamientos y así también me asenté en el pensamiento de Dios, en la medida en que yo lo tenía a Él por una parte de mi sí mismo. Por mis pensamientos me había abandonado a mí mismo. Por eso, mi sí mismo se volvió hambriento e hizo de Dios un pensamiento egoísta. Si abandono mi sí mismo, el hambre me impulsará a encontrar mi sí mismo en mi objeto, o sea, en mi pensamiento. Por eso, amas los pensamientos razonables y ordenados, pues no podrías tolerar que tu sí mismo esté en pensamientos desordenados, es decir, impropios. Por tu deseo egoísta, expulsas de tus pensamientos todo lo que se te presenta de forma no ordenada, es decir, no apropiada. Esta es nuestra mente totalmente mecanicista. Es la física clásica. Todo lo que no se puede ver, lo que no vemos, es desechado. No se cuestiona nada. Todo tiene que estar bajo el amparo de la razón y la lógica y ordenado. ¿Para qué cuestionar? Solo nos planteamos eso cuando estallamos. Por tu deseo egoísta, expulsar de tus pensamientos todo lo que se te presenta de forma no ordenada, es decir, no apropiada. Creas el orden según aquello que tú conoces. Creamos el orden según lo que conocemos. Los pensamientos del caos, sin embargo, no los conocemos y aún así existen. Mis pensamientos no son mi sí mismo, mi yo mismo, y mi yo no abarca los pensamientos. Tu pensamiento tiene este significado y otro. No solo uno, sino muchos significados. Nadie sabe cuántos. Mis pensamientos no son mi yo mismo, sino que, al igual que las cosas del mundo, son algo viviente y algo muerto. Así como yo no estoy dañado por vivir en un mundo parcialmente desordenado, así tampoco estoy dañado si vivo en mi mundo del pensamiento parcialmente desordenado. Los pensamientos son hechos de la naturaleza que tú no posees y cuyo significado solo conoces de forma totalmente imperfecta. Los pensamientos crecen en mí como un bosque. Todo tipo de animales lo pueblan. Sin embargo, el hombre es imperioso en su pensar. Por eso mata el placer del bosque y los animales salvajes. El hombre es violento en su anhelo y él mismo se convierte en bosque y animal salvaje. Así como yo tengo la libertad en el mundo, tengo también la libertad en mis pensamientos. Pero la libertad es condicionada. A ciertas cosas del mundo tengo que decir, no debéis ser así, sino de otra manera. No obstante, primero observo su naturaleza detenidamente. Si no, no las puedo modificar. De igual manera procedo con ciertos pensamientos. Nos está explicando en este párrafo lo que es meditar. A ciertas cosas del mundo tengo que decir, no debéis ser así, sino de otra manera. No obstante, primero observo su naturaleza detenidamente, si no, no las puedo modificar. De igual manera procedo con ciertos pensamientos. Modificas aquellas cosas del mundo que, sin ser útiles por sí mismas, hacen peligrar tu bienestar. De la misma manera debes proceder con los pensamientos. Nada es perfecto y muchas cosas están en conflicto. El camino de la vida es transformación, no exclusión. Qué frase más bonita. El camino de la vida es transformación, no es exclusión. El bienestar es un mejor juez que el derecho. Mas, cuando me percaté de la libertad en mi mundo del pensamiento, me abrazó Salomé y así me convertí en un profeta, pues había encontrado el placer en el origen primordial, en el bosque y en los animales salvajes.
Estoy demasiado cerca de equipararme con lo observado, como para poder alegrarme del observar. Estoy en peligro de creer que yo mismo soy significativo, porque yo observo lo significativo. En ello enloquecemos una y otra vez. Y hacemos de lo observado una locura y un juego de monos, porque no podemos desistir de la emulación. Emular es copiar. Así como mi pensar es el hijo del prepensar, así mi placer es la hija del amor, de la Madre de Dios inocente y concebidora. María ha dado a luz, junto con Cristo, a Salomé. Por eso Cristo dice en el Evangelio de los egipcios a Salomé, como come cualquier hierba, mas no comas la hierba amarga. Y cuando Salomé quiso saber, Jesús le dijo, cuando separéis el velo de la vergüenza y cuando los dos se vuelven uno y lo masculino con lo femenino no sea ni masculino ni femenino, entonces verás. Cuando separéis el velo de la vergüenza y cuando los dos se vuelven uno, lo masculino y lo femenino, entonces verás. El prepensar es lo engendrador, el amor lo que concibe. Ambos están más allá de este mundo. Aquí son entendimiento y placer. Lo otro solo lo sospechamos. Sería una locura suponer que estarían en este mundo. Alrededor de esta luz yacen cosas tan enigmáticas y serpentinas. Recuperé el poder de la profundidad y él caminó como un león delante mío. Y hasta aquí el capítulo 10 del Libro Rojo. El próximo capítulo se llama Resolución y es el final del libro primero. Os mando un gran abrazo, que tengáis un excelente día y nos vemos pronto. Chao.